to thank God for sparing me, giving me the strength and the fortitude and life to get this far. And I should like to thank the Bahamian people for having the confidence that they reposed in me to be able to accomplish the little bit that might have been accomplished. And putting all that together, I think I'm probably the luckiest black Bahamian that's ever been born. Lynden Oscar Pindling nace en la capital bahameña de Nassau, en la isla de Nueva Providencia, el 22 de marzo de 1930, en el seno de una familia negra de clase media proveniente de otras islas caribeñas. Las Bahamas eran entonces una colonia de los británicos que estaba dedicada al cultivo de bienes comerciales, como el algodón o el azúcar. Estas islas estaban dominadas por una élite blanca e inmigrante, que formaba una pequeña minoría muy poderosa, mientras que la mayoría del país, negros de descendencia africana, formaban la clase baja. Pindling estudiaría en muchos colegios debido a que el trabajo de sus padres le obligaba a cambiar frecuentemente de ubicación, hasta que finalmente lograría graduarse y obtener una de las 20 plazas que en ese entonces estaban disponibles para estudiar en el Government High School de Nassau. Sus éxitos académicos le permitieron en 1948 poder ir a estudiar al King's College de London, donde haría un grado en leyes. Mientras tanto, la debilidad británica causada por la Segunda Guerra Mundial llevó a que el duque de Windsor, gobernador de las Bahamas, llevara a cabo varias reformas políticas, que incluían la mejora del salario mínimo de los bahameños y abrir un parlamento que sería elegido democráticamente, aunque el voto estaría restringido a las clases medias y altas, lo que se traduciría en que la mayoría del electorado sería de la población blanca. Las primeras elecciones a este parlamento se celebrarían en 1949. Mientras tanto, Pindling no iniciaría su actividad política hasta 1953, cuando se une al Partido Liberal Progresista, un partido de ideología centrista que buscaba la emancipación política y social de la población negra obrera. Pindling, en las listas de este partido, conseguiría un escaño en las islas de 1956 como representante del Distrito Sur de Nassau, circunscripción por la que se presentaría a partir de entonces. Su partido sería el más votado, sin embargo, solo conseguiría 6 escaños, en un parlamento que estaría dominado por independientes blancos, que poco después formarían el Partido Bahameño Unido, con el objetivo de mantener el privilegio de la población blanca y mantener la segregación racial. Pindling se convertiría entonces en el miembro más prominente de su partido, debido a su actuación como parlamentario, y sustituiría a Milton Taylor como líder del PLP. Poco después, los esfuerzos de este partido lograrían finalmente presionar al gobierno británico para que otorgara el sufragio universal en Bahamas, es decir, que ahora toda la población negra podía votar en las elecciones. En 1962 se organizarían las primeras elecciones bajo el sufragio universal que había sido aprobado recientemente. Estas serían ganadas por el PLP. Sin embargo, el Partido Bahameño Unido lograría una mayoría absoluta mediante la utilización del gerrymandering, que consiste en manipular las fronteras de las circunscripciones para obtener un resultado favorable, y formaría gobierno en 1964, cuando se le otorgó a Bahamas la autonomía. El PLP denunciaría esta flagrante manipulación electoral durante toda la legislatura, siendo la protesta más famosa en la que es conocida en la historia bahameña como el Martes Negro. Este evento ocurriría en abril de 1965. Pindling daría un discurso contra la manipulación electoral del Partido Bahameño Unido y la marginalización a la que sometía a la población negra.
Este discurso acabaría con Pindling tirando de forma simbólica por la ventana el mazo del speaker, cancelando el resto de la sesión de ese día. Esta actuación catapultaría la popularidad de Pindling y el PLP, logrando que este partido obtuviera los mismos escaños que el Partido Bahamenio Unido, a pesar de las manipulaciones electorales llevadas a cabo por este último. A pesar de esto, Pindling lograría formar un gobierno en coalición con el Partido Laborista y un candidato independiente, convirtiéndose en premier de la colonia. Pindling prepararía entonces unas elecciones verdaderamente limpias y verdaderamente justas al año siguiente, donde su partido obtendría una mayoría absoluta y que serían el principio del fin del Partido Bahamenio Unido, que sería sustituido por el Movimiento Libre Nacional, partido de ideología conservadora centroderechista, como principal partido opositor. Desde su puesto, Pindling presionaría constantemente al gobierno británico para que éste aumentara de forma progresiva la autonomía de Bahamas y lucharía, además, contra algunas mafias que operaban en estas islas, llegando a expulsar de este país a varios mafiosos relevantes de la época. Además, también estallaría durante este primer mandato su primer caso de corrupción con respecto a su supuesta vinculación con McLeany, quien habría financiado su campaña electoral a cambio de contratos ventajosos para sus casinos. Las Bahamas obtendrían finalmente su independencia el 10 de julio de 1973, después de toda la presión que el gobierno de esta colonia había sometido al gobierno británico. Este recién creado país se volvería miembro de la Commonwealth y mantendría a Isabel II como reina. Pindling se mantendría fiel a la corona británica y no buscaría convertir a su país en una república, imponiendo el monarquismo en su partido, contribuyendo así a la consolidación de la monarquía británica en el país. Además, buscaría estrechar lazos con el bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría, para frenar la expansión del comunismo a este país. Pindling aumentaría exponencialmente la riqueza de las Bahamas al enfocar el sistema económico de este país al turismo y las finanzas offshore, llevándolo de ser un país tercermundista, como era en el momento de la independencia, a uno considerablemente rico y próspero. Además, introdujo una seguridad social de calidad mediante el National Insurance Scheme y creó la prestigiosa Universidad de Bahamas para que los bahameños no tuvieran que ir al extranjero a hacer sus estudios universitarios, como era costumbre hasta entonces, y como había hecho el propio Pindling. La creciente prosperidad y la mejora de las condiciones de vida de los bahameños llevaron a Pindling y al PLP a dominar con constantes mayorías absolutas la política bahamenia durante casi 20 años. El principio del fin de la carrera política de Pindling llegaría en los años 90, cuando se destapan varios casos de corrupción, incluyendo sus negocios con el traficante colombiano Carlos Leder. Además, el Movimiento Nacional Libre aumentaría considerablemente su popularidad, bajo el recién elegido liderazgo del carismático y joven Hubert Ingraham, que contrastaba con la imagen anciana y desgastada que por estos momentos daba Pindling. Claiming to have an all-Bahamian solution to the adverse effects of the global economic crisis, imagine, they now claim that they can't do anything until the U.S. economy improves. Todos estos factores contribuyeron a la desastrosa derrota que sufrió el PLP en las elecciones del 1992, en las que el Movimiento Nacional Libre obtendría una mayoría superabsoluta. Pindling aceptó la derrota y decidió retirarse de la política, a pesar del riesgo de ser extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con los traficantes de droga colombianos. Sin embargo, Ingraham se negó rotundamente a extraditar a Pindling y le dio seguridad legal. Pindling vivió
tranquilamente el resto de su vida en su casa en Skyline Drive, hasta morir de un cáncer en el año 2000. Él recibió un honorable funeral que duró varios días, donde asistieron miles de personas a presentar sus respetos al fallecido primer ministro. En cuanto a Bahamas, este seguiría siendo un país próspero hasta el día de hoy, y se desarrollaría un bipartidismo entre el PLP y el Movimiento Nacional Libre, que domina la política bahameña hasta la actualidad. A rousing round of applause to Lady Penguin and the members of the parliamentary pallbearers, led by the Honourable Prime Minister, the Right Honourable Hugh J. Ingle.